Al hablar de finanzas públicas, no podemos descartar lo que es la actividad financiera del Estado. Pensar o considerar, incluso analizar la forma o la fuente de los ingresos que pueda tener el Estado. Para Guatemala, el factor principal o la fuente principal son los impuestos. Esa es la fuente principal. No podemos decir, porque Guatemala tiene muchas empresas, o sea, hablando públicas, ¿verdad? Y que por medio de ello obtiene ingresos. Lamentablemente, esa situación de empresa, podemos decir así, yo considero que es muy escaso. Eso sería una buena forma para explotar el patrimonio del país, o más que todo tener la facultad de tener una empresa pública, ¿verdad? Y que por medio de ello se pueda obtener ingresos para el Estado. Pero, ¿cuál es la desventaja en ese sentido? De que cada uno de los gobiernos se enfoca en su propio periodo. ¿A qué me refiero con ello? De que, por ejemplo, el gobierno X sabe que va a estar 3 años específicamente, ¿verdad? Gobernando al país, ¿verdad? Y por tal razón se enfoca aparentemente en realizar diferentes proyectos, pero con límites. Es como que dice, bueno, solo tengo un periodo determinado para gobernar, así que ¿para qué se supone que me voy a enfocar en lo que pueda pasar después, podríamos decir, ¿verdad? Porque imaginémonos de que un gobierno X diga, bueno, vamos a crear una empresa, una empresa grande, podemos decir, del cual se enfoque o se dedique a producir o a fabricar, a productos, y en base a ello pues va a tener un patrimonio, van a tener empleados y demás. ¿Cuál es la desventaja? Como les decía, de que imaginémonos que se crea la empresa, pero cuando termine el periodo del gobierno X y venga el gobierno Y, quizás tenga otra forma de pensar, o como comúnmente se dan en las instituciones públicas, ¿verdad? Es como que un jefe contrató a familiares, a personas conocidas y demás, ¿verdad? Y después cuando sale el jefe, podríamos decir, o aparezca otro, como que va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? Despedir a ese personal y traer nuevos, ¿verdad? Conocidos, amigos, familiares y demás. Y así, periodo por periodo. Entonces, si nos damos cuenta, no hay un crecimiento. No habría un crecimiento en ese sentido, ¿verdad? Por eso es que como que se ha hecho algo muy, muy difícil, ¿verdad? De que el Estado en sí pueda tener empresas. Entonces, no tendría que ser así. La verdad, no tendría que ser. Pero pues, lamentablemente la mentalidad de las personas es esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puede hacer la administración pública en ese sentido, verdad? O los diferentes gobiernos en tratar la manera de solventar algo, ¿verdad? Bien. Como bien lo dice aquí, la actividad financiera del Estado dice que el Estado realiza para recaudar y administrar el dinero que invertirán en el cumplimiento de sus fines y sostenimiento económico de sus organismos. Las fases de la actividad financiera del Estado dice que tiene 3 fases fundamentales y bien diferenciadas, que son: inciso A, recaudación u obtención de recursos; B, gestión o administración de recursos; y C, erogación o gastos. No podemos gastar si no tenemos ingresos. Cualquier persona puede definir eso, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la que ustedes están en este momento estudiando, porque se están preparando para que más adelante puedan tener, ya sea
un trabajo, o quien quita que alguien pueda tener un negocio. Y uno puede decir, bueno, si teniendo un negocio es necesario estudiar, pues obviamente podemos considerar que sí. Algunos pueden decir que no, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas. Pero, ¿cuál es la ventaja? Veámoslo desde este punto de vista. La ventaja de estudiar y posteriormente tener un negocio. Ustedes estudian, tienen conocimientos financieros, conocimientos contables, conocimientos económicos, ¿verdad? Y todo el factor económico. Al momento de tener todo ese conocimiento y tengan la posibilidad de generar un negocio, no tendrían que gastar para contratar a un administrador de empresas o a un contador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa posibilidad, esa facultad. Pueden tomar ideas, pueden en base a su análisis, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno puede identificar, ¿verdad? Entonces, esas son algunas razones. Pero, ¿cuál es el punto a lo que voy? De que para poder gastar o para poder obtener algo, uno tiene que tener primero un ingreso. Como bien lo dice aquí, el inciso A, recaudación u obtención de recursos, ¿verdad? De obtener ese recurso económico que ahí va a ayudar más que todo a poder realizar lo que son las actividades o proyectos a beneficio del país. El inciso B, como dice aquí, gestión o administración de recursos. Cuando se obtienen los recursos económicos hay que administrarlo. Cuando ustedes tengan un ingreso o quizás hayan trabajado o alguno esté trabajando, quién quita, ¿verdad? Hay algunos pues tienen trabajo y pues en este caso están trabajando y están estudiando, ¿verdad? Es un poquito más de esfuerzo, pues lo es, pero pues siempre tiene una recompensa, ¿verdad? Entonces, si están trabajando, pues excelente, ¿verdad? Solamente es cuestión de hacer un mayor esfuerzo para poder lograrlo, ¿verdad? Si no por gusto. Y para los que no, pues obviamente están enfocados en sus estudios. ¿Por qué? Porque saben que más adelante pues les va a ayudar en ese sentido. Por tal razón, cuando se obtiene un ingreso, se debe de administrar. Uno tiene que identificar cómo lo va a utilizar. Por eso en el inciso C dice la erogación o gasto. Esas son las fases de una actividad financiera. No solo del Estado, yo considero que en la vida general, en las empresas y demás. Percibo un dinero, lo administro, posteriormente lo gasto, ¿verdad? ¿En qué? Por lógica tendría que ser en necesidades, ¿verdad? En las necesidades que se presentan con el propósito de satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Nos dice la recaudación u obtención de recursos, dice tradicionalmente el Estado ha obtenido recursos por medio de 3 grandes fuentes. Ok, entonces nos va a mencionar las 3 grandes fuentes que se ha tenido para obtener los recursos. 1. Por medio de la explotación de su propio patrimonio. 2. Imponiendo a la sociedad tributos cuando actúa en uso de su poder. Y 3. Por medio del crédito público interno y externo. Tratemos de analizar un poquito esto. El número 1, como bien lo menciona, la explotación de su propio patrimonio. ¿Qué patrimonio? Patrimonio forestal, la flora, la fauna. Especialmente hablemos, por ejemplo, de lugares arqueológicos o lugares turísticos. ¿Verdad? Todo eso es ese patrimonio del Estado. Y en base a ello, pues los explota, ¿verdad? Trata la manera de utilizarlo para generar un beneficio, un ingreso para el Estado. Ha habido corrupción también en ese sentido. Ustedes se recordarán hace años con respecto al lago, ¿verdad? De que aparentemente se estaba utilizando algo para que fuera purificado, que estuviera bien, y al final como que no, solamente era para aparentar de que se estaba robando el dinero, ¿verdad? ¿De quién? Pues del Estado.
¿verdad? En fin, ahí sí que eh, son cosas que se dan, ¿verdad? Ahí sí, con el propósito de tener mucho recurso o dinero, ¿verdad? Pero pues afecta a lo que es el país. Entonces, pero en fin, uno de esos medios es la explotación del propio patrimonio. Yo considero que si todo fuese de forma legal, podríamos decir, o que todo fuera bien, ¿verdad? De que todo el recurso que se obtiene sea para el Estado, pues tendríamos un mejor servicio público. El 2, que como ya lo dije, imponiendo tributos. Si usamos el Estado ha creado impuestos tanto para personas individuales, tanto para personas que tengan un negocio, ¿verdad? O empresas individuales, sociedades, ¿verdad? Y muchas cosas más. Es decir, que podemos identificar un listado de impuestos que se han creado con el fin de obtener el recurso económico, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas como les menciono. Es decir que, por ejemplo, uno debe de pagar si tiene un inmueble, lo que es el UCI, ¿verdad? Tiene que pagar un impuesto. Cuando uno cumple la mayoría de edad, o sea, un mayor de 18 años, tiene que pagar lo que es el arbitrio a las municipalidades, lo que es el boleto de ornato, por ejemplo. Si tiene uno un vehículo, ¿verdad? Hacemos un auto o una motocicleta, tiene que pagar impuesto. Si uno tiene una empresa, tiene que pagar impuesto. Si uno va a ir a comprar producto, tiene que pagar impuesto. Pero en fin, es que en todo es que está el impuesto. Entonces, de esa forma ha hecho el Estado de poder percibir los ingresos. Y el numeral 3, que es uno de los medios, podríamos decir, de obtener recursos, pero a la misma vez una forma yo considero negativo, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la deuda, ¿verdad? Y el Estado está endeudado en gran manera y no logra poder solventarlo, ¿verdad? En lugar de poder pagar o devolver dicho dinero, se endeuda más, ¿verdad? Es como que todo el país ya está endeudado, incluso si uno ve lo que es la parte económica del Estado y demás, hasta incluso se ha mencionado que ya cuando nace un niño, como que ya tiene una deuda, ¿verdad? Se ha determinado que cada uno de los ciudadanos pues tiene como una deuda pública, podemos decir, si es que se distribuye la deuda para todo el país. Entonces cada vez que nace un niño pues ya tiene como que una deuda, ¿verdad? Entonces, más que todo que a las descendencias que vienen ya vienen con deudas, ¿verdad? Así que, como dijo ahí, uno ni siquiera sabe y ya debe algo, ¿verdad? Pero es la situación que se está dando.